Hola a todos nuestros seguidores de Book Perú, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos acompaña Yurgita Sarkovait, Head of Experience Design de Neo Consulting, y vamos a conversar con ella sobre el reconocimiento laboral, algo que los colaboradores aprecian mucho y que es una práctica que contribuye tanto al clima laboral como a la cultura de una empresa. Yurgita, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias, María Gracia. También un gusto es mío y buenas tardes o buenos días. No sé en qué momento lo escuchen, pero con todos. Muchas gracias, Yurgita. Y bueno, para comenzar, quería comentarte la primera consulta. ¿Cuáles describirías como los principales tipos de reconocimiento laboral? ¿Qué crees que aporta cada uno y cuáles son los que aplican en Neo Consulting? Si nos puedes contar un poco sobre tu experiencia. Buenísimo, claro que sí. Pero yo creo que, digamos, en términos generales hay como tres principales tipos de reconocimientos, que uno, que el más conocido probablemente es el reconocimiento monetario, ¿no? Que puede ser un incremento o un bono. El segundo puede ser algo como, llamémoslo beneficios, que quizás no está expresado en monto monetario, pero sí es algo tangible, que podría ser un regalo, un detalle enviado, algún beneficio, digamos, de servicio, etcétera, ¿no? Pero es algo que te complace. Ujú. Y el tercero es más como, más emocional o más, digamos, social, que es la mención, hacer público el reconocimiento y que se hace de diferentes formas, ¿no? También porque con el mundo virtual, híbrido y Ujú. presencial tenemos tanto los canales de comunicación interna como las redes, etcétera. Entonces, pueden ser, digamos, desde lo más como cerrado dentro del equipo, felicitaciones frente a los demás, o puede ser algo como mucho más público y como desde, digamos, creo que más tradicionales, como Employee of the Month o cosas de este Ujú. tipo. Entonces, creo que los tres tienen funciones un poco diferentes, pero se complementan y me parece que siempre es una buena práctica de tener un mix de esos reconocimientos, ¿no? El monetario efectivamente creo que es como el más tangible para el Ujú. colaborador, sobre todo si es que es un incremento, entonces claro, el efecto es duradero y permanente en el tiempo, pero se da Ujú. efectivamente por los logros más importantes y renunciados y sostenidos, ¿no? Entonces no es algo que se puede disponer a cada rato. Claro. Eh, sí, dime, perdón. No, 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 por favor, quería bueno, definitivamente hay un amplio abanico de posibilidades para poder reconocer justamente este trabajo que los colaboradores hacen día a día. Y lo que tú señalas es muy importante, justamente con la parte digital o con la llegada del trabajo remoto, hay otros beneficios que también se pueden dar por esa vía, pero eso lo estaríamos comentando más adelante. Mi segunda pregunta es, ¿cuáles crees que son los principales beneficios de reconocer el trabajo de los colaboradores, ya sea en su desempeño individual como en el desempeño de la organización? Sí, totalmente. Yo creo que es muy, muy importante el tema de reconocimiento, ¿no? Porque incluso siento que con la pandemia, con ese ritmo acelerado y que creo que hemos visto en muchas organizaciones que los objetivos se han vuelto más retadores, ¿no? Lo que antes se esperaba hacer en un año, ahora se espera hacer en menos tiempo. Entonces a veces podemos entrar en una como máquina sin parar de avanzar, avanzar, avanzar. Entonces es muy importante esos momentos de darnos una pausa y reconocer las cosas que se han hecho bien y el trabajo y el esfuerzo de las personas. Y bueno, si es que no se ha hecho bien, también reconocer los aprendizajes que se tuvo, ¿no? Sin tener un temor a castigo, sino entender por qué pasó y qué aprendimos de eso. Entonces, el rol es fundamental en la motivación, en no quemar a los colaboradores y también en mantenerlos motivados, ¿no? Yo creo que también justo hoy día estaba revisando una encuesta de los gerentes en C-Level y decía que el segundo reto más importante después de gestión financiera, los CEOs y el comité ejecutivo, es la retención de talento. Entonces, efectivamente, estamos en una guerra de talentos y los reconocimientos es una de las como herramientas básicas, como el Toolkit 101 de mantener los colaboradores motivados y enganchados con el trabajo, ¿no? Porque efectivamente si creo que todos hemos escuchado las malas experiencias de amigos, propios hemos pasado por esas prácticas donde a veces pones muchísimo esfuerzo y ese esfuerzo pasa despercibido. Entonces, Ujú. a lo largo eso efectivamente no genera ni buen clima laboral ni la motivación de seguir trabajando de esta forma. Entonces, los reconocimientos es un esfuerzo constante e importante dentro de las herramientas de liderazgo y de gestión de personas.
Y por ejemplo, Yurgita, en Neo Consulting, ¿ustedes hacen un reconocimiento individual por cada colaborador o es que hacen, digamos, un reconocimiento por área, combinan ambas cosas? ¿Cómo es que ustedes, qué beneficios ustedes aplican para justamente contribuir a la motivación de sus trabajadores? Sí. En Neo, yo creo que aplicamos un mix de los tres tipos que he mencionado, ¿no? En diferentes medidas y por diferentes tipos de logros. Y ahora también estamos en un proceso de cambios. Entonces, como organización manejamos una metodología de los OKRs para definir los objetivos organizacionales y buscamos que los objetivos individuales estén alineados con ellos. Entonces, efectivamente, algo que en el pasado, por ejemplo, hemos aprendido cuando el sistema motivacional también estaba basado más en objetivos individuales, podría pasar que quizás la empresa no logra los objetivos, pero el colaborador sí. Entonces, Ujú. tampoco puede generar una incoherencia. En cambio, ahora efectivamente buscamos que sea alineado y que la, como el reconocimiento vaya junto con, mira, si Neo crece, tú también creces, y nosotros Claro. todos crecemos juntos con la medida y que se reconocen los logros, pero tampoco no podemos esperar que los logros individuales sean celebradas cuando la empresa no está logrando los objetivos. Entonces, estamos buscando esa coherencia entre las dos cosas, pero yo también diría, y algo que siempre me gusta comentar de Neo, por ejemplo, una de las cosas que también más valoro personalmente como colaborador, es esos reconocimientos que no necesariamente son muy ligados a los grandes objetivos, sino de trabajo y constante esfuerzo, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, algunas buenas prácticas que nosotros tenemos y que a mí me gusta mucho personalmente es si, por ejemplo, alguien está enfermo en el equipo, mandamos un detallito pequeño de get well soon y cosas de ese tipo, ¿no? Que puede ser que no requiere demasiado esfuerzo, pero sí demuestra una preocupación genuina por el lado del equipo de que las personas se encuentren bien y estén en su mejor estadio de trabajo, en mejor productividad, en mejor bienestar que puede estar. Entonces, yo creo que es un mix alineado, pero siempre buscando el crecimiento tanto de la organización junto con el crecimiento de las personas. Ujú. Y ahorita lo que tú nos comentas es bastante importante y de hecho que el reconocimiento tiene un impacto muy positivo en todo el tema de motivación. Pero me gustaría ahora poder hablar un poco sobre el salario emocional. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué rol consideras que cumplen las diversas acciones o iniciativas de reconocimiento a los colaboradores dentro del salario emocional que las empresas deben procurar desarrollar? Sí. Yo creo que el salario emocional se ha vuelto mucho más relevante también en el Ujú, mundo de pandemia o pospandemia, de cómo lo llamamos, ¿no? Porque, pero también no es universal, ¿no? Yo creo que hay perfiles en los cuales el salario emocional juega un rol mucho más importante, pero como también siempre vamos a tener perfiles que se mueven y su motivación es principalmente monetaria. Entonces, hay que identificar eso y también ver qué tipo de perfiles buscamos atraer, retener y desarrollar, ¿no? Y cuál es la motivación ujú. que va alineado con los valores de la organización. Pero en general, nuevamente, estamos en un momento de grandes cambios como sociedad, como modelos de trabajo, entonces creo que el salario emocional es algo que también es, los elementos del salario emocional están cambiando, ¿no? Si algo, por ejemplo, que antes era muy importante y atractivo, que por ejemplo los startups o las empresas boutique tenían como los espacios de oficina muy atractivos, con muchos perks, ¿no? De comida, de, no sé, los puffs, las mesas de ping pong y cosas así. Quizás ahora esto ha perdido de alguna medida la importancia para las personas y ha agarrado mayor importancia de los temas de flexibilidad, de trabajo como remoto o blended, dependiendo de la situación de cada uno. Entonces yo creo que el tema es siempre ser auténtico, escuchar a lo que los colaboradores necesitan y responder a eso en las medidas que sean posibles para la organización. Perfecto, Yurgita. Y como esta última pregunta para cerrar la entrevista, me gustaría que nos contaras cómo ha transformado la dinámica de reconocimiento un entorno híbrido o remoto como el que hemos vivido durante los últimos años y que finalmente también algunas empresas ya han instaurado, y qué herramientas podemos aplicar para reconocer a los colaboradores en la virtualidad o en un modelo semipresencial. Sí, buenísimo.
Bueno, ahí nuevamente yo siempre soy fiel defensor de la virtualidad, ¿no? Y que efectivamente virtualidad es solo un medio diferente, pero todas las tácticas y todas las herramientas y los mecanismos que hemos tenido de reconocimiento funcionan o pueden ser adaptados en cualquier de los medios, sea presencial o sea virtual, pero nuevamente creo que ahí donde sale la diferencia es la atención que auténticamente la empresa puede poner a identificar esas ocasiones para el reconocimiento, ¿no? Porque quizás también a menor visibilidad de proceso se da más foco a los resultados, ¿no? Pero también es importante que podamos identificar, por ejemplo, a las personas que quizás están pasando momentos difíciles, pero a pesar de eso ponen un esfuerzo y notar eso, que puede ser en oficina sea mucho más fácil de identificar y de observar eso, pero en un entorno virtual o remoto es más complejo. Entonces, yo creería que los mecanismos son los mismos, pero también el beneficio que nos ha traído la virtualidad, yo creo que es el alcance y la facilidad de comunicación, ¿no? Entonces, sí, así como de forma de recomendación, si es que estamos hablando de un modelo híbrido, creo que siempre hay que dar la preferencia a los métodos virtuales, porque eso significa que sean inclusivos para todos, ¿no? Porque si damos la preferencia a los modelos o digamos a los métodos más presenciales y hay personas que no están en el modelo presencial, de esa forma los podemos excluir. Entonces, siempre Mm. como en muchas de las actividades, yo digo que remote first, pensar primero en la parte remota y el presencial entonces se alinea y funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, digital es un medio más. Yurita, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este espacio y a todos nuestros seguidores decirles que no dejen de visitar nuestro blog en www.book.pe para enterarse de novedades y tendencias en la gestión de personas. Yurgita, nuevamente, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto como siempre.